papel y empoderamiento femenino. Y hay algo muy importante, y es que también nos lleva por una magia de esa poesía fronteriza. Y vamos a poder disfrutar de muchas voces allí presentes. Incluso ya nos presentaron 2 capítulos principales donde hubo poetas, mujeres afro, mujeres guayú, mejor dicho, esto estuvo espectacular. Así que esta es la hora de conectarnos y justamente escuchar un poco de estas voces, de lo que hay también detrás de este podcast. ¿Y qué le parece si escuchamos antes de todo un poquito de la intro para que nos vayamos antojando? 6 Radio presenta Verso diverso, voces transfronterizas, afro e indígenas, al calor de la palabra poética y el sabor de varias lenguas en traducción original. Verso diverso, vozes transfronteiriças afro e indígenas no calor da palavra poética e ao sabor de várias línguas em tradução original. Diverse verses, cross-border, African-descended and indigenous voices in the fervor of the poetic word and the flavor of several languages in original translations. Ahí estábamos escuchando una parte de esta introducción de Verso Diverso, qué proyecto tan espectacular, porque ahí lo estamos viendo, justamente es un proyecto transfronterizo y que lo tiene muy muy claro también en ese lenguaje que nos presentan. Y por eso a esta hora queremos saludar a 3 mujeres, un trío dinámico, ¿sabe? Que hoy nos están acompañando aquí en los micrófonos Diamantes del Círculo Polar. Tenemos a Graciela, justamente, a Graciela Maglia, docente e investigadora del CCI, y 2 grandes poetas también que la acompañan. Una de ellas es Meli Alzate y Luisa Meriño. Así que saludémoslas a esta hora. Graciela, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. No la estamos escuchando, Graciela. Claro que sí. Sí, buenas noches. Encantado de estar en su programa o en tu programa, y compartir este sueño que fue Verso Diverso y que recoge, como ustedes escucharon en la cortinilla verbal, recoge voces transfronterizas de nuestras mujeres de América, afro e indígenas, y su traslación, la traslación de la palabra poética al inglés y al portugués, como decantando un proceso de 3 años, pero que en verdad tiene muchos años atrás, de estudios e investigaciones sobre el mundo afrocolombiano y el mundo afrodiaspórico Sí, yo e creo indígena. que justamente Graciela nos da una muy buena introducción de lo que es esta entrevista y más que todo este proyecto que se llama Verso Diverso. Y es esto, conectar, justamente conectar comunidades, conectar lenguajes y a raíz de eso también conectar el arte. Y uno de estos grandes artes, de estas grandes artes, pues es la poesía. Y por eso queremos saludar a Melia, que también está allí conectada. ¿Cómo está? Hola, buenas noches ya. Les saludo con afecto. Muchas gracias por habilitar estos diálogos. Gracias, Melia, por estar acá. Y Luisa, que también está por ahí, que no se nos puede escapar. Sí, Luisa me dice que no ha podido conectarse, que está intentando, así que me dice que vayamos comenzando a ver Claro, yo creo que ya si se entramos en puede. materia, empecemos. Justamente, Graciela, ya que está ahí presente, hablemos justamente, ya usted nos da una introducción de lo que es Verso Diverso, pero hablemos justamente de hace cuánto se viene trabajando este proyecto y cómo ha sido conectar, cómo entender este concepto de transfronterizo. Claro que sí, bueno, y saludo con mucho cariño a Amelia y agradezco su presencia. Entonces, nosotros somos investigadores del Instituto Caro y Cuervo, que trabajamos con la literatura afrocolombiana. Ahí está Luisa, ahí pudo entrar. Y entonces, hace 3 años que iniciamos este proyecto de poéticas transfronterizas, porque de la Universidad Federal Minas Gerais
vinieron investigadores, la profesora Sonia Queiroz, entre ellos, porque leyeron nuestras publicaciones sobre Candelario Beso y Jorge Artel y dijeron, queremos trabajar con estos investigadores, y así fue que iniciamos este proyecto para poder incluir y poder dar visibilización a esta poesía de las regiones de Colombia, de Brasil principalmente, que también, ustedes saben, recogen muchas otras voces, porque por el Amazonas, por el Orinoco, han llegado cantidad de flujos, legados muy ancestrales que se van hibridando. Entonces, lo interesante del tema es que la ciencia y la historia han separado los grupos afro e indígenas por intereses coloniales, intereses económicos, los han presentado como antagonistas, cuando en realidad en ese paso de frontera, que no solamente es frontera de Colombia con Brasil, Colombia con Venezuela, Colombia con Panamá, nosotros trabajamos Colombia en todas sus fronteras, ¿sí? Desde Colombia, sino también de Colombia con Colombia, como puede ser el Pacífico colombiano con el centro del país, el Caribe con el centro del país, los antioqueños, que para los pastuzos, como el poeta Aurelio Arturo, eran el norte, es decir, el extranjero. Entonces, en ese proyecto también queremos hacer sensible no solamente que todas estas fronteras, ya sean geográficas, políticas o también simbólicas, como la que hay entre la alta cultura y cultura popular, comillas, o entre la oralidad y la escritura, o entre el discurso masculino y el discurso femenino, ¿cierto? Y entre el centro y las regiones del país. Entonces, derribar esas fronteras que, miren, la fuerza de la variación lingüística. Fíjense, Candelario Beso, cómo él en 1877 ya daba una definición que decía advertencia al lector, en donde aclaraba justamente eso, que él iba a hablar distinto que la gente andina, y que entonces cuando él quería decir mi pardita, quería decir mi pardita, que significaba mi negra, o sea, mi china, la que me acompaña. China se dice acá en el Cono Sur. Entonces, bueno, entonces posicionar esa variación lingüística, posicionar esa variación cultural, que a veces es más grande dentro del mismo país que atravesando la frontera, porque si ustedes escuchan un caribeño de Colombia con un caribeño cubano o panameño, hay más coincidencias culturales, culinarias, dialectales, que las que hay entre un caribeño colombiano y un andino colombiano y un antioqueño colombiano. Entonces, bueno, para dar lugar también a escuchar las amadas y bellas voces de nuestras poetas, quiero concluir que estos podcasts sin ellas hubiera sido imposible. Y que son 6 podcasts, porque somos ambiciosos. Si no, no haríamos investigación, que significa investigar e ir tras las huellas del animal. Es decir, es un término de la cacería. Por eso andamos siempre espelucados los investigadores, porque nosotros estamos cazando el dato, cazando la palabra, cazando el conocimiento. Entonces, 6 podcasts, y la idea es que en cada podcast tenemos la traducción al inglés y al portugués de una poeta afrocolombiana y una afrobrasileña, o bien una poeta indígena de los pueblos indígenas de Colombia y de los pueblos indígenas de Brasil. Sabemos que todas estas denominaciones, estos epítetos, sí, son absolutamente cuestionables y cuestionados, porque nosotros lo que reconocemos acá es la poesía. Pero, como cuando uno tiene que publicar un libro y pone, ¿qué vamos a poner? ¿La poesía del Caribe hispanófono o del Afrocaribe hispanófono?
Yo puse en mi tesis doctoral del afro-caribe hispanófono. No es porque estemos como apartando la etnia, como queriéndola, sí, poner como rasgos distintivos. Es para que empiece a pujar y a hacer fuerza y a hacer presencia porque ha sido postergada tanto tiempo. Entonces, ya para cerrar esta introducción, quiero destacar la colaboración de la doctora Maria Ruff de la Universidad de Howard en Washington, quien hace todos los audios y todas las traducciones al inglés de nuestras queridas poetas, y Sonia Queiroz, con esa voz tremenda que nos traduce al portugués. Todo un trabajo de laboratorio de lenguas porque es dificilísimo traducir la poesía. Y para cerrar, decir que lo afro en América no es una cuestión de regiones, es una cuestión de diáspora, es decir, que hay hermandad entre los distintos países, hay unas coincidencias absolutas, ¿sí? Porque estos pueblos atraviesan las fronteras en una nación cultural que se llama la nación cultural afrodescendiente o la nación cultural indígena. Graciela, mire que le voy a confesar, y a mí me encantan justamente los podcasts también históricos, que nos llevan justamente en ese desenlace de entender nuestras comunidades, nuestra historia, y sin duda alguna yo creo que hemos tenido ahí la oportunidad de adentrarnos en un poco también de lo que nos van a presentar, o ya no tildado solamente a la historia, sino también, como lo decía usted, ese concepto de diáspora que es muy bonito, entender esa unidad que hay entre regiones y sobre todo que se da a partir de algo tan bonito como lo es el arte, la poesía. Y por eso pues hablemos justamente con Melia, que nos está acompañando allí, que además hace poco también, si no estoy mal, el año pasado presentó su primer libro, ¿no? Que justamente se llama Mujeres sin terminar. Un libro muy especial. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido con esto? Bueno, muy sorprendida porque la obra ha tenido gran acogida y sobre todo, pues me he esforzado como por ser enfática desde el lugar de enunciación de estas materialidades, también de lenguajes del sector de la caficultura. Y también ver como Graciela lo mencionaba, hacerle como la gran honra también a la oralidad, debido pues a que todos somos profundamente orales y creo que también dentro de esta construcción de jergas dentro de la vida de la caficultura hay un montón de palabras que enternecen y que si se llevan, digamos, a un poema, pues se puede, digamos, mostrar esa materialidad de ese proceso que sucede allá, pero también se permite prolongar ese lenguaje y leernos dentro de lo mismo, dentro de esa misma porosidad del lenguaje, y desde estos lugares es importante enunciarnos. Entonces la obra ha caminado, sí, ha sido como muy sorprendente la acogida. Digamos que de la caficultura todavía dista mucho. De hecho, existe pues la novela del caucho, la novela del cacao, la novela del tabaco, pero no existe la telenovela del café. Y en ese orden de ideas, pues poemas que hagan referencia a la pequeña caficultura, que es importante hacer como esa aclaración también, existen, pero también que se enuncien desde el cuerpo femenino. Era importante para mí tener pues como estos focos y este iba a ser como mi punto de partida. Pero muy contenta con la obra, en serio que son letras que se han abrazado bonito, son letras que se han encuerpado como con mucho afecto, pero también están reclamando ese mismo andar, ¿sí? Están reclamando esa misma existencia. Sí, y yo creo que detrás de esto también justamente vamos a poder escuchar esa participación de Melia ahí en este podcast Verso Diverso. ¿Cómo ha sido para usted también este proceso de participar, de que su voz también sea escuchada? No, una hermosura porque sí, buscar como estos canales de difusión, digamos que permitan la autonomía, que también se articulen con otras voces de creación, que podamos enunciarnos como sin temor a castrar mucho, a podar mucho desde nuestras prácticas, desde la misma oralidad. Muy lindo y verso diverso, sí fue, es muy lindo escuchar el poema como en portugués, en inglés, ¿sí? Y sentir esa sonoridad, sentir como una espacialidad y unos silencios
que en el español existen, pero de forma distinta, ¿no? Entonces es como muy bello sentir esas traducciones y sobre todo entender el trabajo con tanta ternura que se hizo, como con tanto respeto, también como desde los afectos. Entonces sí, para mí pues una experiencia lindísima y súper contenta, quedé muy, muy contenta. Claro, no, yo creo que esa es la reacción que uno puede tener al ver que justamente nuestras obras están siendo transmitidas en otros lenguajes, llegando a otros países, y eso es algo muy, muy bonito que también ha tenido la oportunidad de disfrutar a Luisa, que ahora sí la saludamos y nos está acompañando aquí. ¿Cómo está? Sí, Luisa. Sí, sí, aquí está. Como siempre Ah, se me olvida encender el micrófono. a Muy todos nos buenas pasa. noches. Buenas. Muchísimas gracias por abrirnos a todas este espacio a través de este proyecto tan hermoso que logra materializar la profesora Graciela desde el Instituto Caro y Cuervo y de todos los aliados, las instituciones aliadas y las personas aliadas que nos han acompañado a que este proyecto sonoro, étnico, también un proyecto de resistencia sea posible. Muchísimas gracias y bueno, Sí, aquí sí, estamos. Luisa. Yo creo que es un proyecto justamente muy especial y lo hemos venido hablando a raíz de esta entrevista. Y quería preguntarle, ¿por qué hay un lema que dice es un podcast de mujeres afro para mujeres afro? ¿Qué es lo que hay detrás justamente de ustedes también como participantes? ¿Qué es lo que usted quiso dejar a través de este podcast? Bueno, yo diría que no solamente es un podcast de mujeres afro, recordemos que también participan varias compañeras indígenas, incluso varias compañeras afroindígenas. Y es importante porque por muchos años han sido otras quienes han hablado por nosotros, quienes han contado nuestra historia. Se nos ha negado históricamente la posibilidad de usar nuestros nombres, nuestros apellidos originarios, contar nuestras historias, mantener nuestras lenguas y nuestras culturas. Y el hecho de que seamos nosotras mismas firmando, escribiendo, que sean nuestras propias voces ahí enunciándose y anunciándose, voces de resistencia, eh, es muy valioso y muy importante porque es el de reescribir la historia, es de contar la historia, de posicionarnos en la historia, ¿no? Y yo digo que el podcast para mí es para todos y todas y todos. Es para todos quienes estén interesados en descubrirse, acercarse al tema de la identidad, al tema de las memorias ancestrales y a las lenguas originarias, a nuestras culturas. Podría ser para nuestras mujeres étnicas, es para también ser, no sé, no digo que un ejemplo, pero para que varias mujeres sigan hablando. Yo creo que nuestra historia está incompleta. Han sido tantos años de silenciamiento que necesitamos que más mujeres hablan y que sigan hablando. Hoy somos nosotras haciendo este podcast. Hay más mujeres escribiendo. Hubo en la historia muchas mujeres escritoras que no han sido reconocidas, entonces creo que es más bien la manada haciéndose presente. Sin embargo, Qué yo considero importante eso. que el podcast es abierto. Sí, 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 qué importante eso y decirle a toda la gente, hey, este podcast es para todos. Además, Luisa es una grande poeta que también, me acuerdo mucho, ganó el premio de poesía Gabriel Celaya. Y justamente ha dejado muy en alto también la poesía colombiana y qué bueno poder tener su voz allí presente, Luisa, porque de verdad que al igual que Melia, que Graciela, pues nos dejan una invitación muy importante y es trascender de esa poesía de pronto solamente colombiana y entenderla también hacia lo transfronterizo y hacia la diáspora, que eso es muy, muy importante. Pues gracias, Luisa, por acompañarnos y dejarnos esa invitación. Muchísimas gracias a ti. Melia, muchas gracias también por estar ahí presente
y deleitarnos con todo lo que se viene en este podcast. Gracias Ay, infinitas a usted. claro que sí, y también Graciela, muchas gracias. Sí, antes de cerrar, quiero también agradecer a ustedes la invitación y no dejar de mencionar la colaboración de Andrés Cabra, que es nuestro asistente de investigación, quien hizo posible el encaste de toda la información y puso la música en gran parte de los dos primeros podcasts, y de Víctor Uliastri de Seiser Radio, que también nos ha colaborado con la grabación. Detrás de esto hay un gran equipo y sin duda alguna la música yo creo que es un hit total que tiene este podcast Verso Diverso, que ustedes también, si quieren escucharlo, pueden ir a todas las plataformas sonoras, lo tenemos muy fácil, por ejemplo en Spotify, usted puede escucharlo y disfrutar de estos poemas, de las grandes obras de esas tres mujeres que hoy nos han acompañado.